de verdad. Estamos de regreso ya y claro, el tema sobre un acuerdo comercial, una hoja de ruta para el Tratado de Libre Comercio, aunque ahora no se suele decir ya tratados de libre comercio, sí, pero son eso, ¿no? Un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Esto puede ayudar, se sostenía desde antes, que puede ayudar incluso a estructurar cosas al interior del país para ver el acuerdo, cómo estos acuerdos comerciales nos ayudan, ¿no? Y ponen a veces en orden también lo interno. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado al señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía. Los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Los acuerdos comerciales, resulta que aquí se baja un poco la tensión de los acuerdos, como que la gente comienza a aceptar de mejor manera, diría yo, el tema del acuerdo comercial, pero se topa también con que los Estados Unidos, en cambio, pierden interés en esos acuerdos, aunque el Ecuador ya ha hecho algún acercamiento. Se dice, no es ya los pasos firmes para un acuerdo. No sé, economista Mauricio Pozo, bienvenido, buenos días, Mauricio. Estos pasos que se dieron en el gobierno anterior, ¿están encaminados a un acuerdo o es solamente unos primeros pasos que chocarán con las decisiones propias de los Estados Unidos, ¿no? Bienvenido, Mauricio, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Alberto. Es la primera ocasión que converso después de salido del ministerio, así que No, me estoy gracias. estrenando y recién enterándome de las cosas. Y de regreso, pero bueno, Tal vez algo quedó hecho, hay que decir entonces. no creo que es algo. Se Ya, hizo todo lo que se pudo ya, para el plazo corto y el momento que se participó. Así sí. que podemos No, no. conversar de eso también en cualquier Muchas momento. gracias, Mauricio, por el contacto. En realidad siempre se aprecia. La recuperación de la opinión más allá del funcionario es un gran aporte que ustedes lo han hecho después de ejercer los cargos de responsabilidad. Y el criterio de ustedes es respetado y respetable. Así es que gracias por acompañarnos nuevamente, Mauricio. Gracias, Francisco. A ver, creo que hay que mencionar un par de temas que son importantes. Eh, la búsqueda de un acuerdo comercial con Estados Unidos no es un tema nuevo. Esto estuvo planteado ya bastante tiempo atrás, puntualmente en el año 2003 y Ujú. 2004, cuando yo estuve en También funciones en el ministerio, sí. ministerio. Estuvimos, yo le diría, bastante cerca de llegar a un acuerdo con ellos. Nos pusimos de acuerdo en varias mesas Ujú. sobre distintos temas. Recordará que habían varias actividades ahí. Ujú. Habría que acordar temas de intelectuales, de propiedad intelectual, temas del sector financiero. Un acuerdo comercial involucraba una serie de aspectos donde había que buscar el convenio. Eso lamentablemente quedó, yo le diría, prácticamente en cero. Después vino la década que conocemos, donde obviamente esa posibilidad no se veía clara, a pesar de que finalmente terminaron con un acuerdo con Europa. Y en el gobierno anterior se empezó a trabajar en esa línea Ujú. y se superó una primera fase. No queda claro cuán difícil será una segunda fase para llegar al acuerdo. Lo que sí es verdad es que es un tema histórico del Ecuador, de una relación con Estados Unidos como su principal socio en varios ámbitos, no solamente en el área comercial, sino también en el área financiera. Yo diría mucho con el sector privado, y adicionalmente toda la sinergia que tenemos con ellos.
No es solamente el tema del superávit comercial que nos genera o el financiamiento al sector privado que también produce esa relación, sino que tenemos con ellos, en primer lugar, la primera fuente de envío de remesas al Ecuador. Ahí están radicados más de 2 millones de compatriotas que envían plata todos los meses al país y que es una cifra no despreciable, Que además cerca se ve que se del incrementó, 10% de los ¿no? depósitos bancarios. Sí, se ve Así que es, el se año pasado incrementó. fue un récord de Ujú. recaudación en ese sentido. Y por otro lado, qué mejor sinergia que usar la moneda de ellos. Claro. Entonces, eso nos hace a nosotros, de alguna manera, tener muchas similitudes con ese país, con esa economía, históricos muchos de ellos. Y en esa línea yo creo que si algún esfuerzo tiene que realizarse por parte del actual gobierno, que entiendo que lo están haciendo, es llegar a un acuerdo comercial con ese país. Así que yo creo que si hay la voluntad, yo no veo por qué Estados Unidos con el actual gobierno vaya a no querer avanzar en esta línea. El Ecuador es la excepción de la región, de toda la costa del Pacífico, es el único país que no tiene un acuerdo con ellos. Y claro, no podemos circunscribir que tengamos un convenio con ese país. Hay que extender a la Alianza del Pacífico, hay que Y, caminar en la y, línea y antes de de, avanzar en de ese, Asia, del Asia antes, Pacífico, claro, etcétera. antes de avanzar a la cuenca del Pacífico, quiero saludar nuevamente al señor economista Alberto Dajig, ex vicepresidente y catedrático universitario. Alberto, bienvenido, buenos días. Decía, Mauricio nos recordaba que ya entre el 2003 y el 2004 se creó una comisión, no recuerdo que la presidía primero Mauricio Yepes, que era el presidente del Banco Central, y luego la presidió la actual embajadora en Washington, doña Ivonne Baki, que era la ministra de Comercio Exterior. Se había avanzado, como nos recuerda Mauricio, varias comisiones, y ahí más bien se volvió un tema ideológico, no se necesita, y para algunos las preferencias arancelarias son suficientes. Claro, Mauricio dice, no, eso es una decisión exclusiva de los Estados Unidos. Pero como que en los Estados Unidos se siente, pese a la primera fase que avanzó el gobierno anterior, no es de interés este momento los acuerdos comerciales. ¿Usted percibe eso? ¿Encuentra que el Ecuador debería tener un planteamiento más agresivo en la segunda fase con este nuevo gobierno de Biden? Bienvenido nuevamente, Alberto. Buenos días. Buenos días, Francisco. Un cariñoso saludo a Mauricio. Realmente es notable que en menos de 2 meses ya esté de vuelta, porque esto es como ser ministro de Finanzas en este país, es como meterse a un ring Sí. a pelear contra Tyson, digamos. Entonces, uno Ah, le toma unos 3 meses o 4 meses recuperarse física y mentalmente sí. del desgaste de manejar un problema como es ese. Me congratulo pues de que estés, Mauricio, de vuelta dando tus valiosos criterios. Yo quiero enfatizar algo que dijo Mauricio, la cuestión histórica. Qué absurdo es que el Ecuador no haya tenido en su momento, cuando era más fácil, un acuerdo con los Estados Unidos y que lo tenga con Bielorrusia, con Irán, con creo que Honduras, es decir, una verdadera chifladura. Y ya el acuerdo con Europa se dio porque no había nada más que hacer y el Ecuador estaba perdiendo ese mercado. Y miremos lo que ese acuerdo ha significado para el Ecuador en aumento de exportaciones. Y miremos los precios de los autos europeos, de los vinos españoles. El beneficio para el Ecuador, tanto por el lado de exportar más, cuanto por el lado de productos de gran calidad que han venido a menor precio. Entonces, es inconcebible que en el Ecuador todavía haya cuestionamientos a los acuerdos comerciales, Francisco. Esto es como el tema de la gasolina, el tema de los combustibles, que el lunes publiqué un artículo en el cual indicaba que de los últimos 17 meses, 13 meses han sido meses de deflación. ¿Dónde está el cuento de que la subida de los combustibles
dispara los precios de todo. ¿Dónde está? Igual, ¿dónde está el Pero ahí, cuento que pero los ahí le acuerdos pueden decir, comerciales... pero ahí le pueden decir, Alberto, perdón, en el tema de los combustibles, no se olvide de la pandemia y que como todo se contrae, la gente no. En otros momentos sí podría ser un disparador o no necesariamente. Nunca la evidencia, mi querido Francisco, nunca la evidencia estadística ha demostrado esa aseveración. Nunca. Es todo lo contrario, es que es simple. Mauricio vende todo y usted vende combustible y yo compro. Usted me sube el combustible, yo no tengo sustitutos. Usted ha quitado parte de mi ingreso. Voy con menos dinero a comprar las cosas que Mauricio me vende. ¿Cómo puede subirme Mauricio los precios? Eso es deflación, sin deflación o con deflación. Es lógica elemental. Pero bueno, pasemos entonces al tema de que hay estos tabús, estas cosas raras de creer que los acuerdos de libre comercio, ¿cómo logró China ser lo que es? ¿Encerrándose o saliendo al mundo a vender? Y uno dice, ese es un país grande. ¿Y cómo lo logró Taiwán, que es pequeño? Igual. ¿Y cómo lo logró Nueva Zelanda? Igual. Y aquí queremos que el país salga adelante encerrándose. Entonces, los acuerdos de libre comercio tienen una lógica elemental. Usted no puede en Puembo, la población de Puembo no puede decir no. Yo no quiero comerciar con Quito, yo quiero comerciar con Pifo y quedarme con Pifo. Bueno, señor, se quitó el mercado de Quito, está en su derecho, ¿qué le va a pasar? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si la gente de Quito no va a comer hornado allá? ¿Cuál es el tamaño del mercado? ¿Cuál es el tamaño del mercado? Entonces, volvemos a lo que decía Mauricio respecto a este socio estratégico tradicional del Ecuador, con quien más comerciamos, con quien tenemos también intereses comunes contra el narcotráfico, de seguridad, de información respecto a terrorismo y respecto a desestabilización. Muchas cosas con las cuales con ese país tenemos una relación histórica. Y en base a eso, aunque no haya el mismo ambiente favorable que había por una relación con Trump, no deja de existir también para ellos un interés estratégico como el nuestro de tener un aliado más. De tal suerte que yo creo que los acertados pasos que se dieron en el gobierno anterior buscando este acuerdo van a continuarse en este gobierno y que finalmente debemos llegar a la meta. Y esta meta entonces debe ser la segunda fase y llegar a los acuerdos. Hay, Mauricio, por ejemplo, algunas personas han dicho que esos 3.000 millones de esta línea de crédito que abrían los de Estados Unidos y una de sus agencias al Ecuador, era para sustituir deuda, pero también para promocionar justamente a lo mejor una línea de producción ecuatoriana. ¿Cómo quedó esa parte y tiene o no que ver con una posibilidad de un acuerdo, esa línea de 3.000 o 3.500 millones de dólares, Mauricio? Son dos temas, pero son Ya. complementarios. No hay requisito del uno para el otro, pero son complementarios porque es parte de la relación con ellos. Ujú. El acuerdo que se llegó con el DFC de los Estados Unidos es un acuerdo que permite la obtención de hasta 3.500 millones de dólares al 2.5% de tasa de interés anual con un año de gracia a 8 años plazo para dos objetivos fundamentales: reemplazar deuda cara por más barata y dos, políticas que estimulen la reactivación económica. Ese es el objetivo. Ujú. Y para que eso se instrumente, el medio a través del cual se llegó al convenio fue la monetización de activos del Estado, donde nosotros dejamos avanzado una lista de proyectos, pero lamentablemente en este país, Francisco, hay proyectos donde no existe la información que permita seguir avanzando. Le doy solo un ejemplo.
el caso del campo Sacha, por ejemplo, que es un campo muy productivo en temas de petróleo y de buena calidad, no estaba valorado el campo. Entonces, ¿cómo usted levanta fondos de anticipo, que es lo que nos iban a entregar al DFC, si no entrega toda la información adecuada y no estaba valorada? Y yo siempre fue mi constante, yo diría, conversación con ese ministerio y les decía, valoren el campo. Y me decían, sí, no tenemos la gente para valorar el campo. Entonces contraten un Contraten a externo. alguien, Hay tantas claro. firmas que pueden hacer. Pero lo cierto es que entre esta discusión y la otra fueron avanzando los tiempos y eso quedó ahí, pero no es que está abandonado ni nada por el estilo. Eso está ahí, eso ya tiene que ver el gobierno cómo puede ir avanzando, porque hay este proyecto, ahí está el de las torres de CNT, está la operación del CNT, que ahí hay buena platita, como se dice, que se puede levantar por ese concepto. Está el tema del Banco del Pacífico, está la hidroeléctrica Soplador, es decir, hay algunos proyectos sobre los cuales se debe trabajar. Pero este es un ámbito de la relación con ellos. Ellos son bien institucionales. El Ecuador firmó con el DFC, que representa al gobierno americano, a la Casa Blanca, digamos, y eso no tiene por qué cambiar porque se cambió el gobierno de ese país. No es que a veces, en el caso nuestro, de que cambie un gobierno y otra vez queremos inventar el agua tibia. No, Claro, esa les es una variamos relación incluso mucho los más contratos. institucional que debería, claro, debería continuar. Y por lo tanto, de manera paralela, eh, seguir en la relación, profundizando con ellos en el caso de un acuerdo comercial. Y en eso, si me permite, Francisco, quisiera añadir algo adicional. Fíjese, la economía ecuatoriana es una economía en el contexto internacional pequeña. Representamos el 1.6% del PIB de América Latina, pero es una economía muy abierta, es de las más abiertas de la región. Varias formas de ver la apertura. Una es ver cuánto pesa el comercio exterior, exportaciones e importaciones sobre el PIB, y usted va a ver que es de las más abiertas de la región. Y es una economía sin moneda. Esto hace que tengamos un cóctel donde la forma de búsqueda de progreso y de reactivación y de crecimiento está afuera. Nosotros producimos más comida de la que consumimos. Entonces tenemos que venderle a alguien el excedente. Tenemos petróleo que podemos vender afuera. Tenemos minerales que podemos vender afuera. Tenemos servicios para poder atraer recursos, como es el servicio del tema agroindustrial o el servicio financiero, donde casi no hay presencia de banca internacional. Tenemos todos los ingredientes como para poder buscar una búsqueda de acuerdos que nos permitan una reactivación y un crecimiento. Entonces, como decía Alberto, no, es inaudito que estemos en el 2021 discutiendo todavía si cómo vamos o cómo caminamos con un acuerdo comercial cuando era lo obvio. Si con algún país debimos de haber empezado con acuerdos con ellos y le hemos dejado medio a la cola después de los otros acuerdos, que todos son importantes, pero creería yo que sin duda tiene un sitial fundamental en la relación internacional del Ecuador. Claro, y entonces ahí, economista Dajic, el Ecuador como que se sintió cómodo con las preferencias arancelarias. Siempre era el susto cuando se terminaban a fin de año, misiones a hablar para que vuelvan a ponernos acuerdos para eso. Pero, y eso mismo decían, como que las preferencias arancelarias eran el marco con el que se querían mover, porque hay sectores perdedores, sostienen algunos. Y sobre todo la duda que siempre se ha puesto es que es el sector agrícola el que más problemas podría tener. Y acabamos de ver una paralización en donde quieren que se fije el precio y el precio a la alta del arroz. Entonces, claro, ahí pueden tener dificultades ciertamente por falta de competitividad y de tecnología. ¿Esto es así o el acuerdo nos puede ayudar mejor a tener esas opciones, Alberto? A ver, Francisco, aquí hay unos conceptos generales que yo quiero discutir. En primer lugar, nada que usted haga en política económica
favorece al 100% de la población o deja de tener un costo sobre alguien. Eso no existe, se lo puede decir una persona que ha tenido que hacer política económica como es Mauricio, y se lo puedo decir yo que la he tenido que hacer en múltiples ocasiones. De lo que se trata es de buscar el bien común, donde lo que se hace favorezca a muchas más personas de las que tienen un costo. La segunda cosa que hay que entender es que un sistema económico no debe estar orientado a proteger al productor, sino al consumidor, porque la felicidad no viene porque usted produce, el bienestar no viene porque usted produce, el bienestar viene porque usted puede consumir. De nada sirve producir y producir y producir si usted no vende o produce caro y de mala calidad, porque eso no le da bienestar, eso le quita progreso. Dentro de estos conceptos generales, le voy a contar una anécdota de un estudiante mexicano que me dijo en una clase en la UES, donde yo enseño, pero señor, dice, el acuerdo comercial con los Estados Unidos ha hecho que nosotros importemos ahora maíz de los Estados Unidos. ¿A usted le parece eso justo? Dije, yo te voy a contestar esa pregunta si tú me dices cuál es el primer exportador de fuselajes de avión en el mundo en estos momentos. Dijo, bueno, Airbus será Alemania, ¿qué? España, donde se hace esta. No, le digo, es México. Entonces escoge, ¿quieres un México que produzca maíz caro, ineficiente y no produzca fuselajes de avión que lo ponen en el primer mundo? ¿O quieres un México? ¿Cuál México quieres? Entonces, cuando nosotros vemos que la producción de camarón se ha vuelto tan tecnificada y tan eficiente y que compite con el mundo, no tenemos por qué pensar que en otras cosas no se pueda competir. Y si hay que dar un tiempo para que ciertos sectores socialmente sensibles se puedan adaptar, los acuerdos comerciales se pueden negociar para que eso se incluya, Francisco. Pero tomemos el caso del maíz. El maíz en el Ecuador no se puede importar libremente. Y el maíz ecuatoriano cuesta el doble de lo que cuesta el maíz en el mercado mundial. Como hay esta prohibición, ¿qué sucede? Que la producción de alimento balanceado para los pollos que usa maíz tiene que consumir un maíz carísimo. ¿Y qué da como resultado eso? Que 17 millones de ecuatorianos tenemos que consumir un pollo mucho más caro del que se debería consumir. Entonces, empecemos a pensar en el bienestar de todos. No pensemos en el bienestar de unos pocos, ni usemos la demagogia. Cuando yo salí de este país, Francisco, al exilio, el pollo en el Ecuador costaba el 40% de lo que costaba en Costa Rica, que es un país muy caro. Hoy vale lo mismo. ¿Y por qué vale lo mismo? Una gaseosa, sin embargo, en el Ecuador cuesta la mitad de lo que cuesta en Costa Rica. Y así, la carne. Pero el pollo, ¿por qué ha subido tanto? Por la protección al productor de maíz. ¿Cuántos productores de maíz hay en el Ecuador? ¿Y cuántos consumidores de pollo hay en el Ecuador? Esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Se está beneficiando al pueblo ecuatoriano? No, porque el pueblo ecuatoriano paga un pollo que podría ser 40 o 30% más barato. Y es una parte fundamental de la dieta de proteínas. Así es que debemos razonar estas cosas. No con demagogia, no con un discurso barato, sino viendo cómo los países que han logrado el progreso lo han hecho a través del comercio internacional. Si no, usted o cualquiera dígame, no, es que de los 10 países con el índice de desarrollo humano más alto del mundo, con el índice de bienestar más alto del mundo, 8
lo han hecho encerrados, sin libre comercio, sin penetrar el mundo. Vamos a copiarlo. Pero como eso no es verdad, entendamos que el libre comercio es necesario. Este libro, Libre Comercio, Mauricio, sí choca con algunos, como es un país de pequeños productores. Y no siempre están pensando, y a lo mejor esa puede ser una deformación, pensando en incrementar la producción, en volverse más competitivos, en que el maíz, carísimo, pueda producirse más y mejor y por lo tanto pueda incluso bajar el precio. Nos lleva a pensar, yo decía el ejemplo de los arroceros. Los arroceros dicen, se nos han subido los insumos, se ha subido el salario básico y después hacen otros cálculos y dicen sí, o sea, producir el quintal del arroz sí requiere, parece, más de $30 en el Ecuador. Esos temas al debatir, como dice Alberto, se pueden tener, no sé, unas etapas, pero la agricultura es de la que más se duda. Yo le pedí a Milton que revisemos una declaración que hizo Salvador Quispe y decía: en pandemia nosotros hemos sostenido la mesa en las casas, ¿no? La comidita ha venido de los pequeños productores. ¿Esos son los que más susto tienen o a los que más les asustan, Mauricio? A ver, yo creo que la correcta forma de analizar este tema, Francisco, es observando que esto no es una decisión aislada. O sea, ninguna decisión en política económica puede ser vista sin un entorno de decisiones que sean conexas y que le den más viabilidad a una específica. Si usted tiene un acuerdo comercial o busca un acuerdo comercial con Estados Unidos, tiene que trabajar en la misma línea para, por ejemplo, tener una reforma arancelaria adecuada. Una reforma arancelaria que le permita competir, porque no tendría sentido que yo llegue a un acuerdo con ellos y suba los aranceles para que sea más difícil vender a esos mismos mercados. O sea, no tiene sentido. Entonces, tiene que ir acompañado con otras decisiones. El costo de producción en el país es un costo de producción alto y parte lo oneroso de producir está en que tenemos una estructura de contratación laboral totalmente obsoleta. Algo se ganó con las decisiones que se adoptaron a raíz de la pandemia. Recordará la ley de apoyo humanitario, pero necesitamos algo permanente, necesitamos algo que nos permita facilitar la contratación, que sea mucho más moderno el sistema de contratar personal en el país, donde tenemos que replantear todas esas ideas que a mi criterio han sido mucho más perjudiciales que beneficiosas, como es el tema de la jubilación patronal. Recuerde que el tema de la jubilación patronal termina siendo una forma de despido de personal cuando el personal supera cierto número de años. A los 19 ya, es a los decir, 19 ya lo están buscando. Claro, si ve que ya se está poniendo medio viejito, sí, y que ya le toca la jubilación, hay que ver cómo salimos de ese. Claro. Entonces, me parece que hay que buscar algo que permite, estoy solo dando un ejemplo, en el ámbito laboral, que ayude a que los costos de producción en el país sean mucho más adecuados y el productor nacional pueda competir mejor afuera. Y eso creo que es un tema importante. El segundo elemento es que esto no va de la mano, sino también con una reforma tributaria adecuada. Se está trabajando en una reforma, se dejó un avance en esa dirección para que también sea compatible con un proceso de apertura. Los procesos de apertura tienen que ir de la mano con políticas adicionales que le permitan aprovechar esa coyuntura, porque yo no puedo solamente cerrar el acuerdo y no hacer nada más acá, porque eso no tendría sentido. Y yo le voy a dar como tercer punto un comentario que me parece que es válido. ¿Usted se puede imaginar el Ecuador este momento sin el boom del sector camaronero, bananero y de flores? Es difícil imaginarse un país cerrado. ¿Qué nos ha permitido el boom de esos sectores, el crecimiento de toda la economía? Entonces, si alguna ruta de progreso tenemos hacia adelante, es esa.
insertarnos en el mundo, vender nuestros excedentes, aprovechar nuestra geopolítica. El Ecuador inclusive geográficamente está en la mitad del planeta. Converse usted con los chilenos que se quejan que están lejos de cualquier parte del mundo. Nosotros estamos cerca de cualquier parte. Tenemos un clima que no tienen los países vecinos. Tenemos una dotación de productos que no tienen casi ningún país. Usted puede en el Ecuador comer una fruta todos los días y no se repite en el mes la fruta. Entonces, poco a lo que voy es que si en esas circunstancias no aprovechamos esas condiciones naturales y toda la dotación turística que también tenemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces creo que estas decisiones de convenios externos hay que hacerlo, pero siempre no olvidarnos que estas son decisiones que no van sueltas. Claro, esto trae Tienen entonces... que estar apegadas a otras. Esto trae consigo lo que decíamos antes, una especie de organización interna también para responder la reforma tributaria, la apertura, tienen que ver también con generar estas condiciones y lo que se ha dicho, la seguridad jurídica, o sea, la institucionalidad también va a contar. Y en virtud de esta institucionalidad y de esta relación social, yo sí quisiera retomar Alberto, este tema de qué México quiere. Algunos podrían decirle cuánto trabajo da el maíz y cuánto trabajo dan los fuselajes de avión, para ver cuántas personas están. Porque también sí hay que tomar en cuenta el tema de las personas y a lo mejor ahí vienen otras decisiones, como dice Mauricio, de política interna para asistir a esos sectores. Sí, nos gustaría hacer computadoras, pero a lo mejor esas, con toda la tecnología que hay, nos dejan con menos trabajo, Alberto. Francisco, bien, yo le hago a usted una pregunta. Cuando le puse el ejemplo del pollo, ¿quién está pensando en la gente? ¿El que dice que hay que proteger a los 17 millones de personas que tengan la proteína al precio correcto, o el que dice que hay que proteger a 5.000 productores? ¿Quién está pensando en la gente? Yo le pregunto a usted, ¿para usted qué es pensar en la gente? Decirle a la gente pague 40% más por el pollo porque tengo que proteger a un grupo pequeño de productores, o decir, veamos cómo solucionamos el problema de esa gente, aunque sea a través de un subsidio inicial que es más barato que lo que le está costando a la gente el pollo. Entonces ahí viene una política de subsidios. Óigame lo que le voy a decir, Francisco. La industria avícola ecuatoriana podría exportar si no tuviese el costo del maíz. ¿Usted cree que es lógico para una sociedad decir que se está protegiendo así a su población? No, es exactamente al revés. Como es al revés decir que a los pobres se los protege con el subsidio a los combustibles, ¿qué va? Si el subsidio ha costado 80.000 millones de dólares a precios de hoy, y eso ha sido proteger a los pobres, ¿cómo es que hay pobres? Pregúntele al ministro saliente, Mauricio Pozo, si en algo el Estado alguna vez ha regalado en algún programa social 80.000 millones de dólares. ¿En qué ha regalado 80.000 millones de dólares? En nada. Por lo tanto, si ese subsidio era para los pobres, ¿por qué hay pobres? Es que es parte de este engaño, de esta mentalidad equivocada, de no entender lo que es una economía libre que lleve al progreso, que es la única receta para el progreso. Entonces, yo le diría a usted que cuando se generan ineficiencias, protecciones, finalmente la sociedad lo paga y el nivel de vida es más bajo y la satisfacción de la gente es más baja. No, Francisco, no se ordena una economía para proteger productores. Se ordena una economía para que los consumidores tengan bienestar, precio y calidad, y que la gente avance. Yo le pregunto, ¿no se puede competir en el mundo? ¿Cómo compiten los bananeros? ¿Cómo compiten los floricultores?
¿Cómo compiten los camaroneros? ¿Qué protección tiene un camaronero? Le pregunto a usted qué protección tiene. ¿Qué protección le da el Estado? Ninguna. Y tasas Y de interés enfrenta altas. un mercado mundial perdón. Y tasas de interés altas, digo, desde el punto de vista privado y público. ¿Y qué enfrenta? Enfrenta un mundo competitivo. ¿Usted cree que el camaronero puede ir a decir a su importador en Francia, en Italia, en la China, ¿sabes qué? Me subió el salario, súbeme el precio. No, no puede. Y así han subsistido. Entonces, no vengamos con el cuento de que no se puede, porque el que está protegido siempre quiere que lo protejan más. Entonces, enfrentemos una sociedad que tiene que cambiar, que tiene que modernizarse para proteger ¿Cómo el con este bienestar de las concepto, mayorías. Alberto, cómo con este concepto se puede conjugar aquello de la soberanía alimentaria? O sea, ser productores propios, garantizarnos la alimentación local y no poner, como se dice, en riesgo algunos de estos sectores. Usted nos ha dicho ya una posibilidad de una política de subsidios para defender, para ayudar, pero no para que vivan tampoco de eso, ¿no? A ver, eso es temporal hasta que puedan transformarse, pero jamás algo permanente. Y la otra cosa es, ¿qué soberanía alimentaria tiene el Japón? ¿Qué soberanía alimentaria tiene Taiwán? ¿Qué soberanía alimentaria tiene Singapur? ¿Qué soberanía alimentaria tiene Hong Kong? Todos países entre los 10 con el índice de desarrollo más alto del mundo. ¿Tiene soberanía alimentaria Noruega? No. En un mundo globalizado, ese concepto hay que verlo con lupa, Francisco, hay que verlo con lupa. ¿Cuáles son los países con soberanía alimentaria? ¿Los Estados Unidos produce todo? No, no produce todo. Hay cosas que importan. Ahora, tiene la mayor productividad agrícola por hombre del planeta. Ese es el gran milagro de esa economía, productividad. Pero, ¿qué país trató de insistir en soberanía alimentaria? Precisamente aquel al cual siguen los detractores del libre comercio, la Unión Soviética, y los planes quinquenales en que acababan, arrollados en Occidente comprando trigo porque no producían. Entonces, la soberanía alimentaria, miremosla con lupa, porque le repito, ningún país produce todo lo que consume. Eso no Y, existe. y esa Y es un mundo posibilidad, entonces, globalizado. claro, esto de la globalización, y Mauricio nos plantea el tema de, es una política entonces la apertura que tiene que ver con arreglar la casa por dentro y entre esos los combustibles. Si se suben los combustibles, aunque Fausto Ortiz decía, no es que la subida de combustibles o esta eliminación parcial de los subsidios ha permitido recaudar más. Y algunos dicen, sí, no se ha recaudado más, lo que hace es que se ha dejado de gastar más, que es otra forma de medir también. Los combustibles, en general, la energía eléctrica, eólica, todo lo que tenemos ahí, estará acorde para impulsar este acuerdo comercial. O sea, esto que ustedes han coincidido, que sí, que hay que prepararnos por dentro, hay que calcular las cosas y lo que Alberto dice, ¿no? Con dureza a veces, oigan, la soberanía alimentaria puede ser bueno para decirlo, pero claro, ya no hay una Cuba que exporte como exportaba azúcar, sino que a ratos creo que tienen que importar, Mauricio. Dentro de las acciones que tenemos que tener presente para un proceso de apertura, como mencioné, son aquellas que permitan competir mejor en esos mercados. Y una forma de competir mejor es tener una economía sana. Y el mantenimiento de economía sana significa no tener un subsidio pernicioso como es vender derivados baratos. El único país
que tiene ese problema o que había tenido ese problema porque se está corrigiendo es el Ecuador y Venezuela, para no dejarle de lado obviamente a Venezuela, pero este país no, pregunte cuánto cuesta un galón de diésel en Perú o en Colombia. El gran problema de esto, Francisco, es que me parece que hay cierto tipo de precios que se vuelven una especie de elemento político de discusión. Fíjese algo, el año 2003 nosotros subimos la gasolina también. Se hizo un ajuste a los derivados del 30% en esa época. ¿Y usted sabe qué pasó con la inflación? Bajó del 9 al 2. O sea, no hay nada más mentiroso que Gracias, decir. Mauricio. No Gracias hay, por ese ejemplo. Yo, Gracias. yo pensé no que hay nada más mentiroso gracias que por decir que, subirnos la gasolina. Él fue en el no, equipo del acuerdo También de... pero se es lo que agradezco porque fue a favor del pueblo. y el mecanismo que se implantó el año 2020, que es un mecanismo de ajuste gradual a los precios internacionales a través de un sistema de bandas, que es lo que está operativo ahora, donde los derivados de gasolina ya está cercano o muy pegado al mercado internacional. Lo que falta todavía un espacio es el caso del diésel, que Es tenemos el que llegar a un mayor. poco más de $2 el galón. Pero ¿qué es lo que nos ha permitido eso? Un ahorro de más de $1.000 millones en un año. Es decir, nos ha permitido no endeudarnos, pongámoslo así, dada la Ya. debilidad fiscal, en $1.000 millones adicionales. Entonces, ¿esto qué significa en términos prácticos? Una línea de saneamiento de las finanzas públicas, que es un requisito, no el único obviamente, un requisito para una economía más sana que genera un buen ambiente de inversión y eso ayuda a las políticas de apertura y de acuerdos comerciales. Si hay algo que uno nunca puede olvidarse cuando se hace política económica, Francisco, es que todo tiene un grado mayor o menor de vinculación. No es que si yo hago algo por acá no tiene impacto por el otro lado. Siempre hay esos encadenamientos de un lado con el otro. Entonces, cualquier decisión de política económica tiene que considerar esas realidades. El manejo de los subsidios, el manejo de la política agropecuaria, el manejo de los acuerdos de comercio, la estructura de la deuda, todo eso está concatenado de una u otra forma. Lo que hay que tener claro es cómo yo puedo manejar esa maquinaria de tal suerte que el país siga avanzando en un ambiente de estabilidad. Y eso es lo que debería hacer cualquier gobierno. Así que Sí. la respuesta es necesario estas acciones para poder seguir saneando las finanzas públicas, que es un requisito para que el país siga avanzando y aproveche mejor estas opciones de acuerdos comerciales con otros países. Claro, Alberto, usted decía, sí, claro, en ese primer ministerio y el equipo económico de los Mauricios, se podría decir, impulsaron esta decisión. Y fíjese lo que era, ¿no? Esa decisión en un acuerdo planteado por el Ecuador con el fondo era para obtener 120 millones de dólares de un crédito stand-by, como se llamaba, pero además le permitieron tener un ejercicio fiscal al gobierno del coronel Gutiérrez, como no habíamos visto en los últimos años. Pero son medidas duras que políticamente, y ahí sí, más bien le planteo al político Alberto Dají, ya ve que usted frente al tema de los combustibles y del decreto ejecutivo hablan de inconstitucional, hablan con un exhorto de la Asamblea de que se elimine ese decreto y no solo que, sino que se vuelva al precio anterior. ¿Cómo enfrentamos? Hay que equilibrar lo posible, lo deseable, aunque todo lo que ustedes han dicho suena lógico y exacto, no es quizá compatible con el momento político, Alberto. Francisco, comencemos por la actitud de la Asamblea, ¿verdad? ¿Cómo justifica usted? El micrófono me parece que pasó algo, Alberto. Aló, aló, Ahí sí, se le escucha abajo, pero se le escucha, sí, sí. aló.
¿cómo justifica usted la actitud de la Asamblea? ¿Cómo puede justificarla? La Asamblea que aprobó un proyecto para elevar el sueldo de los maestros que vale 2.500 millones de dólares por año y que es absolutamente inviable en las finanzas públicas ecuatorianas, y lo aprobó por unanimidad, ahora pide que se derogue el decreto del aumento de los combustibles. ¿A qué juega la Asamblea? Momento político. Quiero decirle que esto es parte de la incultura, del salvajismo político ecuatoriano, de esta falta de amor al Ecuador, porque aquí no se ama al Ecuador, se ama el interés político, se ama la elección, se ama el voto, se ama el cliente político. No se ama al Ecuador cuando se actúa así, Francisco. Siempre ha sido lo mismo. Recuerdo cuando fue interpelado el ministro Terán en el gobierno del doctor Borja, y yo era diputado de oposición. Me uní como interpelante para tener tiempo de hablar y poderlo defender, porque le dije a los señores de la izquierda democrática, pero si ustedes enjuiciaban antes a los ministros que subían el precio, ¿cómo tienen ahora autoridad moral para defender al ministro de ustedes? Entonces lo voy a defender yo, que siempre he sostenido que esto no se debe hacer en el país. Entonces, esto es parte de una cultura de irresponsabilidad, no del momento político. Es una cultura de irresponsabilidad. Mauricio lo ha dicho. Los precios subieron más lentamente, la inflación bajó luego de esa elevación. Y usted observe lo que hicimos en 1992, con un aumento dramático de los combustibles, que estaban terriblemente subsidiados. Los triplicamos. Y también la inflación bajó. Por lo tanto, el argumento de que es hoy por la deflación es por la pandemia. Pero eso le ganó el mote de terrorista económico. Pues terroristas económicos son aquellos que con la falacia, el clientelismo político y la irresponsabilidad han ayudado a que la sociedad ecuatoriana despilfarre 80.000 millones de dólares. Es decir, toda la deuda del Ecuador, interna y externa, ha servido para el subsidio de los combustibles. Toda la deuda. Nos hemos endeudado a través de 40 años para pagar ese subsidio. ¿Usted cree que esta es una sociedad racional? ¿Usted cree que haber hecho eso no es un pecado social? Que toda la deuda del Ecuador sea inferior a lo que se ha entregado en el subsidio de los combustibles constituye una afrenta, una vergüenza, una cruz sobre la sociedad ecuatoriana. ¿Cuánto se hubiera podido hacer con ese dinero? Más aún, cuando es el único país que ha sostenido este perverso subsidio y no los demás. Algo debemos estar haciendo mal nosotros para ser los únicos, porque no creo que hayamos descubierto la pólvora. ¿Cuánto valen los países europeos un galón de combustible? $7, $6. Porque no solo que es el precio real, sino que para evitar contaminación, motivar energías alternativas, tiene impuestos, que es lo lógico. Pero nosotros queremos descubrir la pólvora y que el momento político, las mayorías, a las mayorías las hemos pulverizado sin educación, sin salud, sin agua potable. ¿Por qué? Por regalarle a los contrabandistas, por regalarle a la gente de mayores recursos, que es la que tiene automóviles de lujo que consumen más combustible, les hemos regalado el combustible. Esta es la realidad del Ecuador, no el momento político, no. El momento político lo inventan los irresponsables, que echan leña al fuego en vez de educar a la población y decirle la verdad. ¿Qué país del mundo donde hay equidad social tiene el precio del combustible como el del Ecuador? Y ahí tiene otra cosa. ¿Cuál país que ha logrado, perdón? Sí, le decía que ahí viene otra cosa, porque claro, algunos dicen es que el empate de la política social y de los bienes que son de todo el país pueden servir para impulsar otros sectores, y claro, los subsidios podrían haber servido para impulsarlos,
pero no para que sean permanentes, como usted mismo ha dicho. Y usted nos recordaba la ley aprobada por... Ahora tiene una huelga de hambre de profesores que quieren que se implemente, y la respuesta es, oigan, por ahí se dice que hay 7.000 millones de dólares de evasión tributaria. Cobren eso y páguennos. A ver, hagamos una consulta popular y preguntémosle a la gente si quiere que el IVA suba del 12 al 18% para solo pagar ese aumento de los maestros. Hagamos esa consulta popular. O sea, ¿por qué los maestros sí y por qué los policías no? ¿Y por qué no los médicos? Yo quisiera que todo el mundo en el Ecuador ganara lo que se gana en Suecia, pero primero tengamos la productividad de Suecia. Qué bonito es hacer caridad con plata ajena. Y qué bonito es regalar los recursos que no hay. Y todo en el Ecuador es así. Ah, el gobierno pone el 40% de las pensiones de la gente. Dígame, Francisco, ¿en qué país del mundo existe eso? Dígame usted. Eso no existe. Ah, aquí en el Ecuador somos muy generosos. ¿De dónde sale la plata? Y hoy la seguridad social está requebrada y requiere urgentemente una reforma. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Ah, y entonces también usted se jubila con el promedio de los 5 mejores años de aportación. ¿Qué hace la gente, Francisco? Los últimos 5 años eleva artificialmente su aportación para jubilarse injustamente robándole a la seguridad social, porque no se jubila con el promedio de lo que ha aportado de por vida, se jubila con sus 5 mejores años. Y estamos felices todos, creyendo que hemos engañado a la seguridad social. Nos hemos engañado nosotros mismos, porque ya está quebrada. Claro. Ya está quebrada. Entonces, ¿hasta cuándo el Ecuador vive de los cuentos del engaño, de que hay cosas gratis? Y les voy a de que aquí se puede regalar. Claro. Les voy a plantear en este último, yo diría, mensaje de esta charla, además de comprometerles y agradecerles siempre este compromiso de conversar públicamente, un mensaje. Entonces, ¿estamos preparados para un acuerdo comercial? ¿Hay que organizarnos primero o a lo mejor las dos cosas pueden avanzar? ¿Qué requerimos para ese acuerdo comercial? Ustedes han dicho, sí, hay que ir en busca del acuerdo, pero no estaría por demás incluso decir el tema de la seguridad social será un tema que vale la pena y les vamos a invitar para conversar. Pero todo eso tiene un costo de país, todo eso, el solucionar la seguridad social, todo eso va a tener un costo. ¿Estaremos preparados para enfrentar un acuerdo comercial, Mauricio? Bueno, este no es un tema de, creo yo, de si estamos preparados o no. Nosotros debíamos haber tenido un acuerdo hace 30 años y estamos discutiendo si estamos o no preparados. O sea, es como el chico que le das el apoyo cuando se está formando, llega a los 40 años y le sigues subsidiando, no, pues algún ratito ya tendrá que moverse solo. A lo que voy con esto es, si me preguntan a mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi respuesta sería, hagamos una buena política económica. Es la mejor forma de poder manejar un acuerdo comercial. Y sobre esa base hay que aplicar lo que hemos conversado. Una política de subsidios que cumplan el rol que deben tener los subsidios. Todos los países del mundo tienen subsidios, los capitalistas, los socialistas, todos, los chicos y los grandes. Los subsidios, por lo tanto, no son ni malos ni buenos por concepto. Tienen que cumplir un perfil, unas características. Tienen que ser temporales, tienen que estar focalizados, no pueden generar distorsiones, tienen que estar presupuestados. Eso es ¿cuál es un buen subsidio? El bono de desarrollo humano, sin ser perfecto, pero ahí tiene un subsidio que está ahí y que llega más o menos a donde debe llegar. ¿Cuál es un mal subsidio? Es de los derivados del petróleo. ¿Por qué? Porque protege a lo que no debe proteger, produce contrabando, genera riqueza, mala vida, o sea, tiene todos los peros de un subsidio. Entonces eso hay que corregir. ¿Todo eso qué significa? Hacer un manejo económico
con, yo diría, coherencia, una buena gestión económica, la aplicación de las reformas. Y el peor costo que nosotros tenemos para hacer todo lo que hay que hacer es no hacer nada, pues. Si eso es lo que nos ha generado todo el costo que ahora se nos ha presentado en materia de seguridad social. El Entre no otros, hacer. fíjese lo Sí. irracional. Yo no estoy en contra de que los maestros ganen más. Ojalá ganaran 3 veces lo que ellos aspiran. El problema es que no hay la capacidad, pues. No tenemos la posibilidad ni fiscal ni de productividad para poder atender sueldos mayores. Y eso significa que tenemos que ir de alguna manera compatibles con el resto de la sociedad y el resto de los ciudadanos, para no tener unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda. Fíjese, por haber dicho esto, persona no grata con el Magisterio Nacional. Por haber dicho que la seguridad social es un problema, demanden la fiscalía porque dicen que eso crea pánico económico. Los pájaros contra las escopetas es esto, Francisco. O sea, es irracional. Aquí no se quiere aceptar que hay que hacer un manejo adecuado de las finanzas públicas. Aquí no se quiere aceptar que tenemos que pensar en el largo plazo y no vivir del beneficio político electoral de corto plazo. Y es Claro. así que el país no va a avanzar. Simplemente no va a avanzar. Le van a hacer la vida imposible a A cualquier quien, a gobierno. cualquiera. A A cualquiera. cualquier gobierno. Al que está, al que venga y al de más arriba. Y ahí nos ¿O queremos toca. regresar a los 10 años de excesos y de despilfarros como tuvimos hace poco tiempo? Pero es que para algunos esa sí es una tentación. A un buen grupo les ha ido muy bien y a gente que políticamente se podría entender contraria, también les fue bien y les permitían hacer concentraciones donde daban discursos, pero no pasaba nada más. Sí, lo que se dice es el momento de sincerar todo entonces. Y ahí nuevamente la experiencia política, Alberto, nos da este sinceramiento que plantea Mauricio y que lo han planteado ustedes sobre lo que hay que hacer, pasa entonces por compromisos políticos de hablar la verdad, de no vendernos humo. Se arriesgarán, encuentra, no sé, en el presidente, encuentra en la asamblea figuras políticas de la actualidad que estén dispuestas a no demandarle a Mauricio por decir la verdad, sino a enfrentar y decir, bueno, esto no se puede nomás. Francisco, lo he dicho en este Ujú. programa, lo vengo diciendo ya varios años en el Ecuador. Mientras el Ecuador no entienda que el desarrollo económico y derrotar a la pobreza y la equidad que todos queremos se logra, siquiera con 30 años mínimo de correctas y sostenidas políticas económicas. Mientras el Ecuador no entienda que esas políticas tienen que ser parte de un acuerdo nacional y que no se deben tocar y que deben trascender las banderías políticas y gobiernos de turno, mientras eso no se entienda, no vamos a ir a ninguna parte, porque no hay país del mundo que derrote la pobreza en 4 años, por más extraordinario que sea el gobierno. Y aquí la gente cree que cuando se nombra un presidente, le ponen no una banda presidencial, sino que le dan una varita mágica, mediante la cual va a resolver todos los problemas. No, 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 no. Los problemas que permiten a una sociedad salir de la pobreza no pueden tomar menos de 3 décadas para resolverse. Y si no se hacen, cada vez las soluciones son peores, hasta que se llega a ser sociedades no viables como Haití, sociedades como Cuba. ¿Cómo va a salir Cuba de donde está? Venezuela, ¿cómo va a salir de donde está? Y siempre la tardanza a lo único que lleva es a un costo mayor. Es el momento Cuando entonces. en el año 90 es que ya no da más, la seguridad social no da más, la reforma de la situación fiscal no da más, un nuevo ordenamiento jurídico para las relaciones laborales, como lo dijo Mauricio, no da más, un apoyo definitivo a la gran minería, fuente alternativa de los recursos del petróleo, no puede esperar más. La continuación de la eliminación del subsidio a los combustibles no se puede parar.
La reducción de la grasa en el sector público no puede parar. Cuando era vicepresidente, el sector petrolero tenía 4.000, 4.500 empleados y se producía un 10% o 15% menos de petróleo de lo que se produce hoy. ¿Cómo se justifica triplicar el personal? ¿Cómo? Entonces, las grandes reformas ya no admiten esperar. El Ecuador ya no puede seguirse endeudando para resolver. Está bien el endeudamiento por la pandemia. No había alternativa. No había alternativa. Esto lo dijimos y lo sostuvimos los economistas que no estamos pensando en un interés electoral y que vemos con objetividad la situación. Pero de aquí en adelante, ¿es posible un endeudamiento a perpetuidad cada vez mayor? No, no es posible. Entonces, las cosas hay que hacerlas, claro, y entender que hay que mantenerlas. Nos ha servido el Tratado de Libre Comercio para entender de que enfrentar al mundo sí nos debe tener preparados, pero no para beneficio de nadie, sino por nosotros mismos, de lo que ustedes nos han dicho. Bienvenido nuevamente, Mauricio, y gracias, Alberto, por continuar en el diálogo y en esto. Estaremos en contacto. Muchas gracias por ahora por compartir este diálogo. Gracias a usted. Mauricio, Alberto. Gracias. Gracias también. Han estado con nosotros el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, y el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¡Uy! ¡Vacaciones en Cancún! ¡Me interesa! ¡Una tele de 55 pulgadas! ¡Me interesa! ¿Renovar todo el closet? ¡Obvio que me interesa! ¡Parrilla, los zapatos! ¡La Play nueva! ¡Me interesa! ¿Y esto? ¡Me recontra interesa! ¡Me interesa! Desde que bajamos el interés, todo te interesa más. Porque en tu tarjeta de crédito Pacificard bajamos la tasa del 16 al 14% en consumos diferidos con intereses y avances en efectivo. Menos intereses, más historias. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Expectativa.